Muy bien, pues comenzamos. Seguimos en el mismo tema, continuamos. La verdad es que el tema sí está un poquito extenso en la cuestión de las láminas y pues, la cuestión también de los comentarios, las experiencias de cada uno de los participantes. Y bueno, así nada más haciendo repaso, pues en la sesión anterior veíamos las posibles causas que llevaron o que llevan a un divorcio más bien. Aquí son solamente algunas causas, no son todas, pero prácticamente las principales. Se hablaba de la falta de conocimiento mutuo de la pareja, el famoso que pues, tienen un noviazgo prácticamente express y ya al poco tiempo pues ya buscan formalizar o casarse, y pues ahí se puede dar eso de que pues no se conocen lo suficiente y eso puede llevar a un posible divorcio, una separación. Otra causa era la falta de libertad de decisión al contraer el matrimonio. Pues ahí el ejemplo más clásico es el de pues que salió la mujer embarazada y pues por presiones de ahí de la familia pues obligan a que responda el hombre, ¿sí? O igual, pues también el lado de la mujer, pues que pueda formalizar y por cuestiones sociales, principalmente, por el qué dirá la gente. Otra de las causas es pues, la inmadurez psicológica, pues ahí hablando que quizá pues, la persona no está, pues no esté ahora sí como dicen, en sus 5 sentidos, o no tenga pues todavía esa madurez para poder entender el compromiso del matrimonio. Otra de las causas, pues la falta de conciencia del compromiso adquirido. Pues aquí yo creo que es uno de los más, por así decirlo, de las causas más grandes, porque pues el casarse más bien se va referenciado a la unión y va más allá de pues, la fiesta, la boda, el hacer la fiesta, la pachanga, y realmente no se tiene pues realmente el compromiso, el saber qué es el matrimonio y hacia dónde va. Otro punto es el desinterés de la dimensión religiosa, obviamente, pues también va de la mano. Simplemente hecho de pues nada más el acto religioso, casa el padre y vámonos a la fiesta y ya nos olvidamos. Ese es desinterés de la cuestión de lo religioso, el no buscar a Dios. Otro de las posibles causas, ambiente pues, excesivamente erotizado. Pues aquí, pues así ha habido problemas, o hemos escuchado, a lo mejor quizá en cuestión de los famosos, que escuchamos de repente ahí noticias de que pues ya se separaron por cuestiones de que pues puede haber ahí problemas en la personalidad, o que dicen el hombre es muy excesivamente pues muy apegado a lo sexual, ¿sí? Puede haber eso, o sea que a lo mejor pues la visión que tiene ya sea de la esposa o la esposa del esposo pues no sea con el fin adecuado, sino simplemente como para satisfacer sus necesidades sexuales. Otro punto de posibles causas, pues la incomprensión mutua, pues obviamente falta de dedicación, el que haya violencia intrafamiliar, o en este caso pues entre
los esposos, la cuestión pues de la modernidad, que los tiempos cambian y como que ya se traen nuevos ahí conceptos que nos quieren inculcar del mundo, en donde que las relaciones sean como unas relaciones abiertas o lo que tú quieras o mandes. Pues eso también pudiera ser una causa ahí, o sea, que nos estén metiendo ideas que no van de acuerdo a un matrimonio como Dios quiere. Por otra cuestión, pues es obviamente pues principalmente la fidelidad, la entrega, el amor, que se tenga uno al otro. Entonces, todas estas pues son algunas de las posibles causas que pudieron haber llevado a esa separación. Muy bien, hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Sí. Y bueno. Perdón, es que está la ladradera de perros acá. Sí, por ahí se escuchó un perrito. Muy bien, continuamos. Y bueno, pasamos a lo de el divorcio y el alejamiento de Dios. Bueno, aquí, aquí en el aspecto del alejamiento, pues yo creo que en la cuestión del alejamiento de Dios, prácticamente muchos matrimonios, incluso aún no siendo DBC, pero algunos han tenido malas experiencias con los sacerdotes. ¿Por qué? Pues puede haber varias razones. Algunas es, por ejemplo, habrá gente que quizá no acepte alguna, por así llamarlo, alguna crítica constructiva o alguna charla que te pudiera llegar a dar algún sacerdote. Pues quizá ahí, así como persona, pues digan, no, pues qué necesidad tengo de que vengan aquí a decirme cosas o a sermonearme, como lo dicen vulgarmente. Y en el caso de un DBC, pues por la cuestión que venimos hablando, que todavía hay muchos sacerdotes que traen esa formación, pues por así decirlo, de la vieja escuela, muy conservadora, muy apegada a lo antiguito, y pues por ahí pueden toparse con algún sacerdote que sí, pues no tenga no tiene esa formación o ese tacto o ese discernimiento, pues para dar ahí una buena orientación o consejo. Y pues ahí es donde muchos matrimonios, sobre todo DBC, pues se alejan. Nos ha tocado varios, nos han comentado esto, pues, A ver, sienten de primera instancia ese rechazo por parte de la iglesia y se alejan. Otro es una comunidad parroquial que no los acogió. Pues aquí muy, muy remarcado, es como dicen, normalmente el que se equivoca o el que se cae, es el que es señalado, y muchas veces desgraciadamente pasa eso en las comunidades, que pudieran haber ese matrimonio o esas personas que los puedan tachar o que las puedan tener marcadas, y pues que no se sientan pues no se sienten acogidos, no se sienten bien recibidos en esa comunidad. Quizá, digo, cada comunidad es diferente en cada parroquia, en cada sector. Quizá pueda tocar alguna comunidad donde pues la gente quizás sea un poco, por así decirlo, un poco más elitista, selectiva. Digo, es una realidad. Ahora sí que no cerramos los ojos. Difiere una comunidad de aquí, por acá, de nuestra zona, digamos, acá en Apodaca o Guadalupe, a que te vas a una comunidad de allá, la zona de Cumbres, no sé, San Pedro. pero no es nada más, digo,
ahora sí que el divorcio y alejarse de Dios no es ni de ricos ni de pobres. Eso abarca todos los ámbitos y la prueba está en que la mayoría de las sedes de los DBC están para allá, para las colonias ricas de Monterrey y de y para allá están todos. Eso no es un factor. Tampoco el hecho de que porque uno sea pobre seamos más ignorantes o más inteligentes. A mí, en lo personal, a nosotros nos tocó una experiencia en el grupo de MCM, que a pesar de lo sucedido, nosotros seguimos en el grupo, que hubo matrimonios que no les pareció que nosotros fuéramos DBC y que estuviéramos en MCM. Y hicieron lo posible porque Héctor y yo nos saliéramos del grupo, porque ellos decían que Héctor y yo nada más estábamos en el grupo viendo a ver a quién invitábamos al grupo de DBC. Entonces, fue una experiencia muy dura, muy triste para nosotros, porque pues a lo mejor de pronto lo esperas de un sacerdote, que sus enseñanzas sean conservadoras, pero no lo esperas tanto de un hermano, y menos del grupo en el que has estado tanto tiempo. Entonces, sí fue duro y digo, no tiene nada que ver con que sea uno rico, sea pobre. Sí puede ser que a lo mejor entre personas de más dinero sea muy común que pues a los DBC se les haga a un lado o X, pero nadie estamos exentos de vivir esta experiencia en algún momento de nuestra vida. Pero sí se han dado muchos casos en los que pues no se acoge a un DBC como debería de ser, como debería de tratarse. Incluso hay otros grupos que nos detienen nuestro crecimiento. Ya lo platicaba una vez el hermanito Antelmo, que ahí en el grupo en el que él está de matrimonio, pues no se le permite dar un tema, por ejemplo, por el hecho de que él no es casado por la iglesia. Y a nosotros, por ejemplo, experiencia personal en MCM, tenemos muchos años como servidores, más sin embargo a nosotros nunca se nos da un equipo siendo moderadores, siempre nos han encasillado en apoyadores y los moderadores siempre son un matrimonio que sí esté casado por la iglesia. No te lo dicen directamente, pero sí te van encasillando en esos lugares donde pues tú no escalas, no subes. ¿Por qué? Porque tu condición como divorciado vuelto a casar, pues a final de cuentas no es al 100% como las de los demás, que sí están sacramentados. Sí te dan la bienvenida, sí te tienen ahí, más sin embargo ya cuando eres un servidor, pues ahí te van poniendo ya pues las piedritas, porque tú no puedes, porque no tienes el sacramento. Entonces todas estas cosas, a veces hay matrimonios que hacen que se alejen de Dios. Y sobre todo cuando un sacerdote es duro o es en sus homilías fuerte y duro contra el divorcio, contra la separación. Entonces es ahí donde ya los matrimonios empiezan a sentirse mal, no tenemos la preparación espiritual, no nos mantenemos ahí anclados y pues lo que hacemos es pues vámonos, o sea, ¿para qué vamos a estar aquí? Y a veces del siguiente punto dice, nuestra oración no es escuchada. A veces tendemos a creer que Dios debe de escuchar nuestras oraciones inmediatamente cuando nosotros queramos o cuando nosotros lo necesitamos. Nos falta por ahí aprender el que pues no es nuestra voluntad, sino la del Señor, y tener la paciencia que Él nos va a escuchar en el momento en el que Él nos va a escuchar siempre, pero va a actuar en el momento en el que Él sienta que es necesario. Y también a veces eso es un alejamiento, porque no quiero o no obtengo de Dios lo que yo quiero obtener, o en el momento en el que yo quiero obtenerlo. Y a veces otro punto es el sentimiento de culpa por una nueva unión. Está el matrimonio que se sienta en la última banquita, que nos pasó a nosotros. Nos sentábamos en la última banquita porque no queríamos ser como que nadie nos viera, como que pues íbamos a misa con todo el amor, pero no queríamos ser así como que alguien nos notara.
Y tenía yo esa culpa porque a mí la gente así me lo hacía sentir, de que yo no tenía el derecho de volver a hacer mi vida, o de que por qué me había juntado, por qué no me había casado. No falta, ¿verdad? Quien te haga sentir sentimientos de culpa y empiezas a arrastrar todo esto que también te va alejando de Dios, porque te sientes pues sin derecho o que no mereces ocupar el lugar que el Señor a ti te dio, porque nos los dio desde que somos hijos de Él, desde nuestro bautismo. Entonces, ese sentimiento a veces es el que pues también nos va alejando, y todo esto viene a raíz de nuestra falta de preparación religiosa. Yo creo que algunos, no todos, por ejemplo, Eric, tú nos has contado tu experiencia que a ti sí te inculcaron mucho la religión. Yo me acuerdo, yo estuve en el coro, yo hice mi primera comunión, perseverantes y todo, pero hasta ahí llegué. Después yo ya no me volví a parar en una misa hasta que había unos 15 años, una boda, y tenía que ser de familiar, porque si no, pues no vas a la misa. Entonces ya no te vuelves a parar a la iglesia, no te vuelves a confesar, no vuelves a comulgar hasta el día que te casas. Entonces, no, yo de hecho todavía después de la primera comunión hay unas pláticas que te dan donde tienes que ir con tu Biblia y estar al pendiente, o sea, y además pues el hecho de que yo iba a un colegio católico, ya Sí. cuando terminé la escuela secundaria con unas monjas, ¿va? Mamá quería meterme a La Salle. La Salle es de sacerdotes, de monjes, entonces que va de monjas a sacerdotes. Le digo, oye, si quieres, ya encamíname a ser seminario. sacerdote, yo también, ¿no? O sea, ya, yo dije, yo me voy a la escuela que está al lado de La Salle y era el COBACH, el Colegio de Bachilleres, y ahí terminé la prepa. Yo dije, ya estuvo bueno de catolicismo. Sí, bueno, es que hay a quienes pues se nos inculcó, se nos insistió desde pequeños, y hay a quienes no se nos preparó. Entonces también esta falta de preparación religiosa que, digámoslo, aunque seamos muy, muy católicos o que sepamos mucho de algo que no sabemos mucho de nuestra propia experiencia. Es decir, yo puedo saberme el catecismo, la Biblia al revés y al derecho, ir a misa siempre, pero yo como debe ser, yo no sé qué puedo y qué no puedo hacer, qué puedo y en qué no puedo participar. Entonces, como esa parte yo todavía la ignoro, es donde yo de pronto me voy alejando de Dios. Y es ahí donde viene pues el golpe fuerte, porque no entendemos bien las cosas, desconocemos algunas otras y nos vamos alejando. Y luego pues ya pasamos al siguiente, el duelo. Dice, viene la frustración de un proyecto pensado para toda la vida, que pues a veces uno se casa y pues ni por la mente te pasa que vas a divorciarte. Realmente en el momento en el que uno se casa, pues esperas que sí sea para toda la vida, porque a veces te casas, como decíamos en la clase pasada, del enamoramiento no pasaste, pero a final de cuentas tú crees que estás confundido y crees que es amor. Entonces, decía el hermano Roberto, entonces no pasa uno del enamoramiento y ya te quieres casar y crees que es amor y por eso vienen las dificultades. Y a muchos nos pasó eso. Entonces, pues ahí empiezas también a frustrarte de que, pues, sí, yo me casé para toda la vida y ahora aquí estoy y perdí esto, y a veces nos echamos a la hamaca a llorar porque, pues sí, es duro no poder recibir el sacramento ya que lo había recibido y todo, pero volvemos al primer concepto de acá, donde dice falta de preparación religiosa. O sea, si estuviéramos toda esa preparación, pues a lo mejor no sentiríamos tanta frustración al vernos pues ya en esta nueva vida que tenemos. Se manifiesta también con enojo, alejamiento del entorno social y de la iglesia y de Dios. Pues es como todo, y no nada más los debe, le pasa a todo el mundo. ¿Cuántas personas no conocemos en el mundo que se enojan con una persona porque algo no les parece y se enojan con Dios? Por ejemplo, les voy a poner el ejemplo de uno de mis hermanos.
Él va a misa todos los domingos, bueno, antes de la contingencia, con mi mamá. Meten a mis sobrinos nada más al catecismo porque mi mamá siempre está. Y lleven a esos niños al catecismo y tienen que llevar. Entonces los meten y pues tienen que ir a misa, ¿verdad? Entonces de repente mi mamá se enoja con mi hermano por X cosa, lo regaña, lo que sea. Y la respuesta de mi hermano es enojarse con Dios. Ya no va a la iglesia, sacan al niño del catecismo y esto y lo otro. ¿Por qué? Porque se enojan con Dios cuando que su enojo pues debería de ser con la persona con la que te está molestando. Y lo consiguiente pues es contradictorio porque a veces nos alejamos de Dios cuando más lo necesitamos, cuando más necesitamos de Él, de la fortaleza que la fe nos da. Porque ciertamente yo no puedo decir que a mí la iglesia o un sacerdote me sostiene anímicamente. Yo lo que puedo decir es que mi fe me sostiene, que la iglesia me ayuda a que mi fe crezca. ¿Por qué? Porque voy a misa, porque rezo un rosario, porque hago mi oración de la noche, mi oración de la mañana, etcétera. Y a veces en este divorcio, en este alejamiento de Dios que tenemos, nos divorciamos de una persona y nos divorciamos de todo, a veces hasta de la familia, nos alejamos de todo y principalmente de Dios, y es cuando más lo necesitamos, espiritualmente hablando, claro. Así es, y bueno, pues aquí es principalmente pues las etapas por las, más o menos se tiene identificado lo que es el divorcio o la separación, y pues sí, como bien lo dicen, pues es un proceso difícil, si incluso el simple hecho de, no sé, de un noviazgo, pues el rompimiento, pues pasamos prácticamente por las etapas. Ahora no se diga con aquella persona que te casaste, con todo el amor, con todo el corazón y como bien lo dice aquí, pues pensando en que va a ser para toda la vida y que hasta llegar a ancianos, hasta viejitos, y pues sí es algo muy fuerte el pasar por por este proceso de separación, de divorcio. Que yo creo que esto se puede evitar, lo de Claro. la frustración de un proyecto pensado para toda la vida. Si, en las pláticas que se le dan a la pareja que se va a casar, se les preguntara si ya han vivido en unión libre. Yo creo que la unión libre es indispensable antes de pasar a tomar la siguiente fase, que es el matrimonio, porque, ok, una cosa es el noviazgo, ves de vez en cuando a la persona, pero convivir con esa persona todos los días bajo el mismo techo ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo, Claro, y claro, entonces ahí es donde se pierde la magia o el enamoramiento, y ahí es donde de verdad nace el amor. Si tú estás dispuesto a sacrificar tu espacio, tu tiempo y tu salario, tus esfuerzos con la persona que va a vivir contigo, y no nada más eso, porque después vienen los hijos, y obviamente que la mamá le presta más atención a los hijos que al marido, o inclusive el marido tiene que prestar tiempo también a los hijos, cuidar de ellos, criarlos, y entonces ya se pierde como que ese sentido con la pareja, y yo creo que de algún modo, si no reactivan esa intimidad, esa magia, ese enamoramiento, pues se va a declive la relación. claro, pues claro, ahí obviamente, pues sí, hay que, por eso nos encomendamos a Dios y obviamente poner también nosotros de nuestra parte, le pedimos a Dios que nos dé pues el entendimiento, fortaleza, que nos dé las herramientas y estar alimentando ese amor, como bien lo dices, pues no, ya no es lo mismo el convivir juntos. Y pues sería algo muy bueno, o sea, como tú lo dices, que a lo mejor primero fuera una tipo prueba unión libre, pero pues desgraciadamente eso también se prestaría a que pues ya no se pueda seguir ese plan original de Dios. Sí es algo
pues sí sería algo bueno, pero pues para eso deben de estar nuestros testimonios, como los DBC, o matrimonios que sacramentados también y que pasaron por situaciones difíciles. Definitivamente, pues sí habría que reforzar la etapa de los noviazgos previos al matrimonio. Sí, es algo que pues, prácticamente yo creo que ayudaría bastante a evitar que haya tantos divorcios o separaciones y que tengan un buen concepto de lo que es el matrimonio. Y es algo que ya lo está trabajando obviamente la iglesia. Ya hay programas donde se busca dar el acompañamiento más completo, más integral a los novios previo al matrimonio. Pero pues es algo que pues ahí va, poco a poco. Tampoco se va a lograr de la noche a la mañana, pero al menos ya se tiene identificado y es algo que hay que atacar definitivamente, porque ahorita pues el matrimonio está muy devaluado, está muy eso de que pues te juntas y funciona que bien, y si no, pues ni modo, y el que sigue. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a la gente o que nos dan se da ese consejo por ahí entre las amistades o incluso entre la misma familia? Entonces, pues sí, definitivamente hay que estar muy cercanos a Dios, como lo decimos en la última parte, la contradicción, pues dicen, en los momentos de más dificultad, de tribulación, en los momentos donde prácticamente tocas fondo, pues es donde ocupas a Dios y al contrario, las personas se alejan o se aíslan. Yo en lo personal, bueno, pues la iglesia obviamente siempre nos va a dar como, pues ahora sí que la instrucción o el camino a seguir, pero yo sí pienso que por mucha preparación que se nos pueda dar, escrita o en clases, lo que tú quieras, la experiencia siempre va a ser la que manda y ordena. ¿Por qué? Porque yo siempre le he dicho, por ejemplo, a Héctor, nadie escarmienta en cabeza ajena. A veces tenemos que vivirlo para aprender de ello. Ahora nosotros, viéndolo así fríamente, tenemos esta experiencia de vida de una unión previa en la que nosotros ya podemos detectar cuando nuestros hijos, llegado su momento, tengan una situación similar, o cuando veamos que el novio o la novia trae por ahí ciertas actitudes que a nosotros ya como padres nos desconciertan. A lo mejor el camino indicado es, hijo, pues no te cases, mira, mejor júntate primero, conózcanse, o simplemente, mira, no se casen, espérense un poco más de tiempo, que yo era lo que yo por mucho tiempo yo le había dicho yo a Héctor, y es que a mí mis papás no me supieron decir no. Yo tenía 17 años y él tenía ya 25 años. Entonces, en el momento en el que yo les dije, pues nos vamos a casar, para ellos fue como, pues sí, un hijo menos que mantener, o no sé, pero tampoco se sentó mi mamá conmigo y me dijo, oye, hija, tienes unos meses de novia, mira esto, mira lo otro, no lo conoces bien, ni nosotros a él, no conocemos a su familia. No hubo ese consejo, ese intercambio, o de decir, bueno, estamos hablando de febrero y te quieres casar en agosto, bueno, ¿por qué no te casas el próximo agosto? No hasta el otro. Y en ese inter pueden pasar muchas cosas, pero ya te estás dando el tiempo de conocerlo un poco más, aunque no sea viviendo con él. Pero todas estas clases de consejos o de consejos orientaciones que como padres debimos de haber, debieron de habernos dado algunos, no nos los dieron, pues nosotros ya traemos esa experiencia, ya lo podemos aplicar en nuestros hijos. Y ya no tan fácil vamos a permitir que caigan ellos en esta situación. Y no porque nosotros no nos esté yendo bien o porque todo esto esté mal, no, sino porque simplemente yo creo que para nuestros hijos queremos lo mejor siempre. Entonces, pasar por un divorcio es duro. Las consecuencias a veces son muy fuertes. El después de una separación es muy duro. Entonces, pues como padres, todo esto pues nos pegaría.
Entonces, traemos esta experiencia de vida, tenemos que tomar lo mejor de ella y aplicarla en nuestra familia. Muy bien. Bueno, continuamos. Y bueno, aquí nos traen una pequeña frase. Dice, hoy sabes que el divorcio no fue el final del camino, fue una parada que tuviste que hacer. Pues aquí es donde pues entra esa nueva oportunidad, el no quedarse estancado y tener esa nueva oportunidad que Dios nos da para tener esa nueva unión, para seguir adelante, el tener esa gracia de volver a formalizar y ahora sí, como dicen, pues de todo lo malo, pues sacar lo bueno, ver qué se hizo mal, qué se hizo bien y poderlo aplicar y tomados obviamente de la mano de Dios, pues para fortalecernos, para superar cualquier dificultad, cualquier tribulación y tener ese compromiso de querer hacer las cosas bien y llevarlas de la mejor manera, ahora sí que como Dios manda. No sé si tengas algo que decir aquí, Emma. Yo creo que en este punto, pues ya entendimos que el divorcio forma parte de nuestro pasado y que probablemente dejó cicatrices, sí, pero son cicatrices, ya no son heridas. Debemos de ir aprendiendo a cerrar círculos, a no dejar las cosas inconclusas. ¿Por qué? Porque todas estas heridas que vayamos dejando abiertas nos van a afectar en nuestra nueva relación. Vamos a permitir que el pasado nos alcance y debemos de ir dejando todo eso que pasó en una experiencia, en algo que el Señor permitió para que nosotros pudiéramos aprender de esto y podamos salir adelante. Y no permitirnos a nosotros mismos ser un DVD, divorciado vuelto a divorciar. Que nuestra unión, esta unión que tengamos ahora, sea duradera, sea fuerte y que sea para toda la vida, ahora sí. Independientemente si yo puedo o no casarme por la iglesia, que yo pueda permanecer con mi esposo, con mi esposa, hasta que el Señor me mande a mí llamar. Entonces, toda esta experiencia que adquirimos con un divorcio nos debe de enseñar a ser valientes, a ser fuertes, a ser resilientes, a salir adelante ante cualquier circunstancia y a enseñarnos a que el camino sigue y que lo que viene con nuestra nueva unión tiene que ser mejor, y que sea mejor nada más depende de nosotros, no depende de los demás, depende de nosotros. Y para esa fortaleza, para ese crecimiento, esa unión nos va a anclar Dios. Si nosotros y Dios estamos bien enlazaditos, no va a pasar nada, pero necesitamos no soltarnos de la mano del Señor para que podamos en esta nueva unión poder decir, atrás quedó, como dice esta lámina, atrás queda todo y ahora viene un nuevo camino en el que Héctor y Mari van a luchar por este matrimonio, van a luchar por esta familia y van a tratar de sacarla adelante. Muy bien. Bueno, hermanos, ya se va a cortar. Voy a cerrar la sesión y volvemos a ingresar, por favor. ¿Sí? De acuerdo.